Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar esta deliciosa baklava con nueces y pistachos. Pero antes de empezar, quería comentaros un poco su historia. ¿Sabíais que Antep baklavasi, o sea baklava de la ciudad de Gaziantep, ha sido el primer producto alimenticio de Turquía en ser reconocido y registrado como una denominación de origen por la Comisión Europea? La historia del baklava se remonta al parecer a la antigua Mesopotamia. Se cree, sin embargo, que los asirios, cerca del siglo VII a.C., fueron los primeros en colocar unas pocas capas de masa de pan junto a nueces trituradas entre estas capas, añadiendo un poco de miel y horneándolo en sus hornos de madera primitivos. Esta temprana versión de baklava se cocinaba solo para ocasiones especiales, siendo de hecho considerada históricamente una comida para las clases acomodadas hasta mediados del siglo XIX. Dicho esto, empezamos con la receta. Primero, para el almíbar necesitamos 400 gramos de azúcar. Si no tenéis peso, siempre podéis utilizar el mismo vaso o taza para medir el azúcar y el agua. Es decir, si añadís una taza de azúcar, esta misma taza la utilizáis para medir el agua. 450 gramos de agua. Como veis, estoy utilizando el mismo modelo de taza que he empleado también para medir el azúcar. 100 gramos de miel. La miel es opcional y siempre y cuando tengáis una miel de muy buena calidad, una miel pura. Y 2 rodajas de limón. En un caso, añadimos las 2 tazas de azúcar y las 2 tazas de agua. Añadimos también la miel y el limón y mezclamos para diluir la miel. Ponemos el cazo sobre el fuego y cuando el almíbar empiece a hervir, bajamos el fuego a medio y lo dejamos hervir durante 5 minutos. Pasado el tiempo, mirar cómo queda el almíbar. Sacamos el limón y reservamos el almíbar. Ahora aquí tengo 250 gramos de mantequilla. Buscar una mantequilla de buena calidad. La vamos a clarificar de una manera muy fácil. Añadimos la mantequilla en un cazo y la vamos a derretir sobre el fuego medio bajo. Cuando la mantequilla se ha fundido y empieza a hervir, la quitamos del fuego, la ponemos en un bol y la dejamos reposar. Después de unos minutos se separan los 3 componentes de la emulsión y nos quedamos en la parte superior con la mantequilla limpia y sin residuos. Es la mantequilla pura que a nosotros nos interesa utilizar para el baklava. Para relleno, yo tengo aquí 500 gramos de nueces. Las nueces, como veis, no las he picado muy finas, así cuando le doy un bocado a la baklava, encuentro el crujiente de las nueces. Tengo aquí también 150 gramos de pistacho. El pistacho es opcional, pero le va a dar un sabor excelente a nuestra baklava. El pistacho tiene que ser tostado y sin sal. 100 gramos de azúcar, esto es opcional, pero al añadir el azúcar con las nueces y el pistacho en el horno, el azúcar se va a derretir y va a ayudar a que la mezcla de nueces y pistacho se mantengan unidos. Por último, añadimos 10 gramos de canela. Hay gente que también le añade clavo, pero a mí personalmente no me gusta el sabor de clavo en la baklava. Mezclamos las nueces, el pistacho, el azúcar y la canela y reservamos. Para la preparación de la masa filo, os voy a dejar aquí arriba la receta y también en la descripción. También podéis utilizar masa filo comprada,
pero por si no encontráis en vuestro país y os gustaría hacerla, mirad el vídeo que os facilito. Para la primera capa voy a utilizar 5 hojas de masa filo y las voy a extender juntas tal como veis en el vídeo. Tenéis que estirar la masa filo lo más fina que podáis. Cuando veis que la masa filo necesita mezcla de maicena y harina, le añadís un poco, pero sin exagerar. Vais a saber que necesita mezcla de maicena y harina cuando tiende a pegarse, le añadís un poco y seguís estirando. Yo ya la tengo casi lista. Mirad cómo está de fina. También hay que tener en cuenta que tengo aquí 5 hojas de masa filo juntas. Ahora ponemos el molde en el medio de la masa filo y con un cortapasta cortamos la masa filo a ras del molde tal como veis en el vídeo. Ponemos primero en el molde las partes de la masa filo sobrantes, esto es opcional. Untamos con la mantequilla, añadimos por último la parte de la masa filo entera y la untamos también con mantequilla, tal como veis en el vídeo. Ahora voy a añadir la mitad de relleno, pero esto queda a vuestro gusto. También podéis añadir todo relleno y no añadir masa filo en el medio y solo os quedará una capa de masa filo inferior y otra superior. Volvemos a estirar masa filo, pero esta vez solo 3 hojas de masa filo y hacemos los mismos pasos que en la primera capa. Cortamos la masa filo, ponemos las partes sobrantes primero, untamos con mantequilla, ponemos la parte de la masa filo entera y volvemos a untar con mantequilla. Por último, añadimos todo el relleno restante y repartimos bien por toda la bandeja. Por último, estiramos otras 5 hojas de masa filo y hacemos los mismos pasos que en las 2 capas anteriores. Al añadir la última parte de la masa filo, la dejamos que sobresalga un poco de la bandeja. Y con la punta de un cuchillo la vamos a introducir hacia adentro, tal como veis en el vídeo. Si os habéis fijado, hasta ahora solo he empleado mantequilla de la parte superior del bol. Ahora con la mantequilla que ha sobrado y con la ayuda de una cuchara vamos a quitar la mantequilla, pero sin llegar a la parte del fondo del bol, y vais a ver todas las impurezas que tenía la mantequilla. Cuando ya la tenemos, la calentamos un poco y reservamos. Ahora, un paso muy importante es cortar la baklava antes de meterla al horno, porque si no la cortamos antes, una vez metida al horno,
La parte superior se pondrá crujiente y a la hora de cortarla, una vez hecha, se va a destrozar la parte superior. El corte lo hacéis a vuestro gusto. También vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados con el fuego arriba y abajo. Una vez que tenemos cortada nuestra baklava, le añadimos toda la mantequilla restante. Intentamos que llegue bien por todas partes la mantequilla. Las medidas de mi molde son 37 de largo, 26 de ancho y 5 centímetros de alto. Ahora metemos nuestra baklava al horno con el horno precalentado a 200 grados con el fuego arriba y abajo a la altura 2 contando desde abajo hacia arriba, y muy importante también que la bandeja de baklava la pongamos sobre la rejilla del horno y no sobre la bandeja del horno. El tiempo es de aproximadamente 1 hora o hasta conseguir el dorado deseado. Pasada 1 hora, nuestra baklava está lista. Pero antes de añadirle el almíbar frío, vamos a dejar la baklava durante 5 minutos que repose. Pasados los 5 minutos, vamos a añadirle el almíbar. El almíbar lo podéis añadir todo o a vuestro gusto, pero tenéis que tener en cuenta que cuanto más almíbar le echéis, más jugosa estará. Mirad cómo está de crujiente. Le añadimos bien por todos los huecos almíbar. Por último, para la decoración, le añadimos un poco de pistacho. Antes de servir la baklava, la vamos a dejar por lo menos 1 hora para absorber bien el almíbar. La baklava normalmente se sirve de un día para otro, tendrá mucho mejor sabor. Os voy a enseñar también cómo queda por dentro. Mirad qué manjar. Ojalá pudiera traspasar la pantalla el aroma que tiene, te quita todos los sentidos. Hemos llegado al final de este vídeo también. Me voy a comer un trozo, con vuestro permiso y a vuestra salud. Espero que os guste la receta y que la preparéis. Que no se os olvide suscribiros a mi canal para estar al día de mis últimas recetas. También me gustaría que me dejéis un comentario para saber si os gusta este tipo de recetas y de qué parte del mundo me escribís. Si queréis, me podéis seguir también en Instagram, donde me encontráis bajo el nombre Paraíso de Sabores. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.